Dejémonos sanar por el Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor. Shalom, hermanos y hermanas, bienvenidos a este viernes 5 de marzo del 2021, segundo viernes de Cuaresma, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les envió a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen sus frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. La parábola se conoce clásicamente como la parábola de los viñadores asesinos. Esta parábola es como un encapsulado de la historia de la salvación. La parábola recoge precisamente la encomienda de Dios a su pueblo, le entrega a su pueblo su viña, los tesoros de la salvación. Manda a los profetas a que pidan los frutos de la viña, pero a todos los profetas los mataron por reclamar los frutos para Dios. Solamente el único profeta que no muere asesinado es el profeta Elías, quien nos dice la leyenda de Elías fue arrebatado en un carro o caballos de fuego, fue llevado al cielo en cuerpo y alma. Todos los demás profetas murieron de forma trágica, los mataron cuando empezaron a reclamar los frutos de la viña que eran de Dios. Se apropiaron de la viña que no era suya. Por último les manda a su hijo y lo matan también. Claramente la parábola hermosa, como todas las parábolas del Señor, es una cápsula donde el Señor resume bellamente la historia de la salvación. Esta historia que se ha escrito con sangre por el mal entendido de los jefes religiosos judíos de apropiarse de lo que no es suyo, que Dios pertenece a toda la humanidad y reclama sus frutos. Mataron finalmente al hijo para decirle, lo matemos y nos quedemos
con su herencia, con lo que es de Él, pero nos vamos a apropiar de lo suyo. ¿Qué sabor espiritual nos deja esta parábola que hemos escuchado desde el Evangelio de San Mateo? Dios es el único dueño de la vida, de los tesoros del reino. Dios es el único que puede disponer de las cosas que Él ha creado, del ser humano, del hombre y la mujer. Él es el único dueño de todo lo que ha entregado en las manos de hombres y mujeres. Nadie es dueño de las cosas de Dios. Nadie es dueño de la vida, tampoco de los hijos, porque a veces los papás entienden mal las cosas y se creen dueños de los hijos para manipularlos, para impedirles que crezcan, que vuelen, para no dejarlos realizarse. Es la viña del Señor, pertenece al Señor, la vida pertenece al Señor. Nadie es dueño de nadie, ni el esposo de la esposa, ni la esposa de su marido. Nadie es pertenencia de nadie. La vida, el ser humano, las cosas pertenecen a Dios. Cuando el ser humano se enseñorea, se adueña de lo que no es suyo, entonces el ser humano sufre porque alguien quiere poseerlo. Dios no nos posee. Dios es nuestro dueño, pero porque nos hace vivir, nos realiza, nos da vida. Por eso dice, le será quitada la viña a estos malvados y se les entregará a otros. Está hablando de los paganos. Se le entregarán los tesoros del reino, de la vida de Dios, a otros que sepan cómo cuidar lo que es de Dios. Esto está conectado de alguna manera teológicamente con la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Es bueno pagar el impuesto al César? Jesús pide una moneda romana, un denario, y cuando la ve le dice, ¿de quién es la figura que tiene la moneda? De César Augusto. Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero no entreguen al César lo que le pertenece a Dios. ¿Y qué cosa es de Dios? De Dios es el hombre y la mujer, los tesoros del reino, la vida, todo lo que construye al ser humano le pertenece a Dios. Nadie tiene por qué adueñarse, porque todavía hasta este tiempo, en pleno siglo XXI, hay familias, hay papás y mamás que se sienten dueños de los hijos, que hasta les tienen que indicar con quién se van a casar, o si se van a casar o no, o qué carrera hacer en la universidad. Control absoluto, no, eso no es. Los hijos no son propiedad más que de Dios. Los papás son los encargados para amarlos, hacerlos crecer y hacerlos volar. Ese es el papel del papá y mamá en la familia. No es de adueñarse, no son dueños. El único dueño de la vida es Dios. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. No entregarle, quiere decir, nadie debe adueñarse de lo que no es suyo. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Y deja de sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón